Óscar Camps, sois unos socorristas de Badalona, lleváis meses en Lesbos, nadie os ha contratado, nadie os paga por esto. ¿Hasta cuándo vais a seguir? Cuando no seamos necesarios nos vamos. Hay que ir. Hay que ir a Lesbos. ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te vas a Lesbos? Hay que echar una mano a los socorristas griegos. Mañana en el primer vuelo nos vamos. No, no nos vamos. Óscar, me lo prometiste, 2 días. Pero yo cómo iba a saber que las cosas estaban así. Me quedo aquí a hacer nuestro trabajo. ¿Qué te has traído a esta? Coge la bolsa que me llevo al aeropuerto. ¿Pero que eres el dueño de la isla ya? Yo soy tu padre. Ah, coño, es que como a veces se me olvida. Joder, qué cerca está Turquía, ¿eh? ¿Cuántos pueden cruzar al día? ¿Cuántos? Hasta 3.000. Esto no es como lo que has hecho hasta ahora. Óscar, estoy preparada. Pero si ayudáis a los que vienen, quizá vengan más. Yo soy un socorrista, nada más. La ley del mar dice que hay que proteger la vida, que no hay que dejar un náufrago a la deriva. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nada más y nada menos. No one invite these people. No one invite you. Que nos deja usarlas. ¿Usarlas para qué? ¿Cómo para qué? Tú viniste aquí por una foto. Que esto es una crisis humanitaria, que nos viene grande, Óscar. No somos el equipo de élite que vaya a solucionar esto. Esto es así. Mira, que yo vine aquí para ayudarte, gilipollas. A protegerte. ¿Protegerme de qué? De ti, tío. ¿Y qué dirías a quienes cuestionan lo que estáis haciendo? La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Saludos al equipo de La Cafetera y a todas y todos sus oyentes. Soy Pilar y decidí compartir mecenazgo porque, vuestro equipo, más que cualquier otro medio informativo actual, ha hecho que me sienta y que me identifique absolutamente con lo que entendemos por resistencia, ¿no? Con mayúscula. Y porque con vuestro lenguaje honesto y libre de prejuicios y transparente, trufado de humor, pues ¿cómo iba yo a sentirme sola? Por todo esto, nada, contenta y feliz de colaborar con el programa que hace un periodismo objetivo, cercano, respetuoso y desde la libertad. Así que salud, compañeras, cafeteros. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Llevamos muchas horas, muchos días, y lo primero que quiero decir es que valen la pena estas horas, sobre todo por ese 1,5 millones de trabajadores que son los más vulnerables, que son sustancialmente jóvenes, precarios y son mujeres, y gracias a esta subida, que es humilde, pero les va a ayudar a mejorar su vida. Por tanto, sí, contenta. Valió la pena, como siempre, pelear hasta el último minuto y tener un acuerdo. Nosotros es que vio toda España que intentamos hasta el final que Sánchez no hiciera el camino de Bildu, no cogiera el camino de Esquerra, sino que cogiera el camino del centro y el camino de la moderación. Yo creo que la mesa de ayer y la aparición sorpresiva de Sánchez en el último momento clarísimamente se debe a una contraprestación para apoyar los presupuestos. Bueno, vamos a ver si logramos dilucidar qué es lo que va a hacer Nacho Cano en Hortaleza. Algunas cosas yo ya sé. Son 7.000 metros cuadrados, que es lo que va a ocupar el teatro, una pirámide azteca de 29 metros de alto, 9 plantas. No, esto no es una broma, ¿eh?
Hola, os escribía para comentaros cómo estoy llevando mi día a día sin luz. Los días pasan y poco a poco voy normalizando el hecho de estudiar con una vela, ducharme con agua fría o dormir con 5 mantas. Pero lo que no consigo estabilizar son mis sentimientos, ya que me siento excluida del resto de la sociedad. He vuelto a leerle un fragmento de una de las cartas que los niños y niñas de Cañada Real enviaron tanto a usted como al alcalde de Madrid el pasado mes de noviembre ante la mayor vulneración de derechos humanos cometida por su gobierno en la región de Madrid contra la población más vulnerable. Señoría, la niña Isabel desde su más tierna infancia siempre intentó que la izquierda no llegara a las instituciones para causar pobreza, daño y destrucción. Yo no gestiono sentimientos ni tampoco voy predicando desde una supuesta moralidad para tener que hacer de problemas personales la cursilería que hacen siempre ustedes. En 3 semanas vamos a empezar ya en la vacunación en las residencias, porque estamos ahora ya vacunando a la gente con más vulnerabilidad. We have reached the tipping point on the need for climate action. The disruption to our climate and our planet is already worse than we thought, and it is moving faster than predicted. Holding my head again, making my way through crowded thoughts. Sometimes it's hard to get out of it. Broke my heart in the dark. I was just trying to feel something, falling asleep to the sound of it. Always used to let you clean up the messes. Down on my knees, thought I couldn't stand up on my own. Turns out sometimes you're stronger alone. Bringing out the fight, yeah, bring on all the lightning. 'Cause I'm looking for a hero. Look inside the mirror, I find one. Oh, carry the hurt when it gets too hard. Pick it up, dust it off. When I fall down 11, I get up 12. Don't need nobody else. Yeah, I can save myself. Got burned, but I learned. Our scars make us who we are. Now I'm 10 feet tall over my demons. Estaba intentando resumir con palabras lo que se siente después de ver una película como la de Mediterráneo, la película que vamos a analizar hoy, y va a ser lo vamos a hacer de la mano de Ana Pastor, de Óscar Camps, también del director de la película de Marcel Barrena. Es una película que es muy difícil de describir con palabras. Una película que no solamente habla del origen de esta organización de Open Arms, de esas labores de rescate que continúan haciendo y que comenzaron hace unos años. No solamente relata la historia de Open Arms, sobre todo pone en el centro esa vulnerabilidad y esos momentos tan difíciles que pasan las personas refugiadas para llegar a nuestras costas. Te pone en el centro y te interpela, te levanta del sofá, te recuerda que no son vidas ajenas, te recuerda que son vidas propias, te conecta con la humanidad, te conecta con la solidaridad, con la cooperación y te recuerda que son personas. Es algo que además muchas veces en situaciones así tenemos que recordar lo obvio. Son personas, tienen familia, tienen hijos, tienen padres, tienen muchas cosas que perder y aún así arriesgan sus vidas para llegar a nuestras costas, porque de lo que huyen es mucho peor que el hecho de poder morir en el Mediterráneo. Como decía, es muy difícil resumir con
con palabras lo que muestra esta película. Da igual que te hayas escrito un texto como he hecho yo, porque es imposible. Hay que ver esta película. La vamos a analizar, como decía, con Ana Pastor. La película se llama Mediterráneo, dirigida por Marcel Barrena, protagonizada, entre otros muchos, por Eduard Fernández, Dani Rovira, Ana Castillo y Alex Monet. Una película que no os podéis perder y que sí, remueve conciencia. Es una película que enaltece la conciencia, que remueve conciencias y que ojalá dé un paso más en la conciencia colectiva y consigamos que estas barbaridades dejen de pasar en nuestro mundo. Pieces, but I got a million reasons why I won't. 'Cause this heavy is a season, and the sun is always right behind the storm. Bringing out the fight, yeah, bring on all the lightning. 'Cause I'm looking for a hero, look inside the mirror. I found one, oh, carry the hurt when it gets too hard. Pick it up, dust it off. Tengo muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia, pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico, y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos, y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante, porque fue la sociedad que nos creó el instinto, eso de pertenecer a una grey, aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete steps. You watch the sun as it slows. Bueno, como sabéis también, cada viernes analizamos la actualidad, como vamos a hacer ahora a continuación. También es verdad que vamos a contar con esa sección de videojuegos, en esta ocasión con el gran Enjoy the Silence, y también hablaremos de prensa internacional. Haremos ese repaso de prensa internacional con Pilar de la Peña para conocer cuáles han sido los asuntos más destacados de la semana en la prensa internacional. Como insistimos, cada viernes no solamente hablamos de las informaciones globales, sino también de cómo han visto en la prensa global los asuntos de España. Como decía,
También hay actualidad. Es verdad que vamos a centrar el programa en el asunto de la película del Mediterráneo porque así lo merece, pero también es verdad que no podemos dejar de lado la actualidad que nos arrasa como cada mañana. En esta ocasión, uno de los asuntos más destacados ha sido el anuncio de ese acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos, que no con la patronal, de la subida del salario mínimo interprofesional, una subida del salario mínimo de 15 euros al mes desde septiembre. Así se cierra ese pacto con los sindicatos, del Gobierno con los sindicatos. Y así hablaba la propia ministra de Trabajo sobre ese salario mínimo interprofesional. Era entrevistada en Televisión Española y celebraba así la subida del salario mínimo. Llevamos muchas horas, muchos días, y lo primero que quiero decir es que valen la pena estas horas, sobre todo por ese 1,5 millones de trabajadores que son los más vulnerables, que son sustancialmente jóvenes, precarios y son mujeres, y gracias a esta subida, que es humilde, pero les va a ayudar a mejorar su vida. Por tanto, sí, contenta. Valió la pena, como siempre, pelear hasta el último minuto y tener un acuerdo. Una subida humilde, decía la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Es verdad que es un paso, pero también es verdad que, como explicaba y escucharemos ahora a continuación, es un paso hacia una meta mayor, que es la subida final del 60%, decían, para 2023, que se coloque en torno a los 1.000 euros de salario mínimo. En definitiva, más allá de los números, ir avanzando hacia, pues en contra de la precariedad, ahora que nos encontramos, que parece que la pandemia pues está remitiendo, al menos por el momento. También toca hablar de cuál ha sido el golpe que ha dado a las familias, pero también hablar de cuál era la situación previa a la pandemia, esa llamada antigua normalidad. Y en esa antigua normalidad no nos podemos conformar con esa antigua normalidad. En esa antigua normalidad había retrocesos en derechos humanos y había retrocesos, por ejemplo, en la calidad del trabajo en nuestro país. Venimos arrastrando una precariedad que, sobre todo, como decía la ministra, afecta a mujeres y también a jóvenes. Tenemos uno de los mayores paros juveniles, datos de paro juvenil de la Unión Europea, y no nos lo podemos permitir. No puede continuar así la situación. Como decía, la ministra de Trabajo hablaba de que esta es una subida humilde, pero explicaba cuál es el proyecto a futuro en cuanto a la subida del salario mínimo interprofesional, y también tenía algunas palabras sobre la actitud de la patronal. Subir el salario mínimo no es de derechas ni de izquierdas. Es una medida que técnicamente va dirigida a un sector de la población asalariada que está fuera de convenio colectivo. Está pactado que vamos a llegar a la senda del 60%, el presidente del Gobierno... Eso es en el 23. Sí, por supuesto, pero está en el informe del Comité de Expertos, está pautada esa subida. El propio presidente del Gobierno se ha comprometido a una subida inminente del salario mínimo y además ha dicho que va a cumplir con la senda del 60%. Siempre dije en esta negociación, como en todas, que primaba el acuerdo sobre todas las cosas. Y lo que quiero decir es que hubo diálogo social del bueno. Sí es verdad que lamento mucho y me apena que en esta ocasión la COE no haya negociado. La COE entró en esta negociación pidiendo 0 y salió pidiendo 0. Esto no es negociar. Yo he negociado, los sindicatos han negociado, hemos cedido todas las partes y creo que esto es lo que quiere nuestro país. You're worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Leo por aquí a Cristina, que dice en el chat: quien no quiera la subida, que me la dé a mí. Es verdad que, son, como decía, 15 euros, pero forma parte también de ese proyecto a futuro de subir el salario mínimo. Hay que recordar que ya se subió. Y la interpretación en las portadas de esta subida del salario mínimo, pues es bastante diferente de unas portadas a otras. En el diario El País dicen el salario mínimo subirá 15 euros este mismo mes, dándonos la serie de detalles sobre el acuerdo, pero sin embargo, por ejemplo, en el diario ABC lo llevan a la parte
política y en concreto a la supuesto pulso, decía el diario ABC, Calviño pierde otro pulso con Díaz. La ministra de Trabajo se impone a la de Economía y pacta con los sindicatos subir 15 euros mensuales el salario mínimo interprofesional desde septiembre. En la misma línea también el diario El Mundo dice Díaz desafía a Calviño y pacta la subida del salario mínimo con los sindicatos. Y en el diario La Razón lo llevan más por la parte de la patronal. Dicen el gobierno y sindicatos pactan una subida de 15 euros del salario mínimo interprofesional al margen de los empresarios. Incluso en el diario ABC dan unos datos al lado de la imagen de la vicepresidenta primera Nadia Calviño. Dicen, España lleva 2 décadas sin bajar el número de ninis. El porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 años que ni estudian ni trabajan es del 22%, solo superado por Italia. Nos hubiese gustado que estas portadas así hubiesen estado en los peores años de la crisis anterior, que hubiesen seguido cuando se estaban implantando esas políticas que lo que hacían era promover la precariedad y que no mejoraban las cifras de paro juvenil en España. Nos hubiese gustado tenerlas. Ahora está bien recordarlo y además reconocer que España, decía la ABC, lleva 2 décadas sin bajar el número de ninis. Además, el tema de ninis también se ha hablado ahora, ¿no?, con esto de la pandemia, lo de estigmatizar a los jóvenes. Llevan siendo estigmatizados también por otras razones, como en el caso de la crisis, cuando se les llamaba ninis, que ni estudiaban ni trabajaban. Se tildó a la gente joven en este país de gente que no, bueno, pues que no quería ni trabajar ni estudiar. Bueno, pero claro, luego también si estudiabas demás estabas sobrecualificada y entonces, pues claro, no podías optar a ciertos trabajos. Si no estudiabas, porque tampoco estudiabas, claro. Y luego además, claro, das suerte, o sea, tienes suerte de que tengas un trabajo, ¿no? ¿Cuántas veces se escuchó eso de al menos tienes trabajo, no te quejes, ¿no? Aunque no llegues a fin de mes. Bueno, de esos polvos estos lodos, pero es verdad que ahora nos encontramos con una crisis diferente. Y por tanto, pues según anuncia el gobierno, pues va a ser una recuperación también diferente, porque dicen que van a poner el foco en la protección social. Así que veremos. Este era el anuncio que protagoniza la actualidad de hoy, la subida del salario mínimo interprofesional, no con la voluntad y con el acuerdo de la patronal, pero sí con el del gobierno y los sindicatos. This could be the best thing that I'll ever know. Y otro asunto que también está sobre la mesa, el tema de la tercera dosis. Si la semana pasada se aprobaba esa tercera dosis para pacientes inmunodeprimidos, también hemos conocido esta semana que Sanidad ha propuesto que también se extienda a mayores en residencias, así como también pues a personas en hemodiálisis, enfermos en tratamiento por cáncer y también individuos mayores de 40 con síndrome de Down. De hecho, se prevé que la tercera dosis empiece a inocularse a ancianos en residencias a partir del 4 de octubre y ya escuchábamos al presidente de Castilla-La Mancha, a Paje, hablando de esa tercera dosis, anunciando esa tercera dosis para mayores en residencias en Castilla-La Mancha. En 3 semanas vamos a empezar ya en la vacunación en las residencias, porque estamos ahora ya vacunando a la gente con más vulnerabilidad. Es importante que todos, a pesar de que va a ir perdiendo en las portadas de los periódicos peso el COVID, que nadie deje de percibir que a pesar de que vamos a crecer en empleo, que España realmente va a crecer mucho más de lo que parece, que se están viniendo empresas, que la creatividad española realmente es nuestro mejor materia prima. Todo eso, finalmente, no nos tiene que hacer olvidar que durante mucho tiempo,
durante varios años, vamos a tener que ir conviviendo todavía como en una ventanita con un problema que afectará gravemente a muy pocos, pero en potencia prácticamente a todos. Decíais, hablabais por aquí en el chat de esa tercera dosis, hablabais de, bueno, que en vez de tener tanta prisa con lo de la tercera dosis, pues que se hiciesen donaciones. Es verdad que España ya ha hecho algunas donaciones, lo hizo hace poco hacia Nueva Zelanda, también lo ha hecho hacia algún país de Latinoamérica. Y sí, el tema del debate sobre la tercera dosis está ahí, ¿no? Veremos. De momento la decisión en España ha sido esta, que a principios de octubre ya pues se piense en inocular esta tercera dosis para ancianos en residencias. Y bueno, luego mientras el tema de Cataluña sigue dando coletazos, sobre todo por parte de la oposición, y aunque los temas centrales no apuntan tanto por ahí, sí que Inés Arrimadas insistía en el asunto de la mesa de diálogo en Cataluña, y de hecho decía que esa escenificación, en el caso de la mesa de diálogo entre Pere Aragonés y Pedro Sánchez, que lo que también trasladaba era que ella pues intuye que sí que Esquerra Republicana entonces a cambio va a apoyar los presupuestos. Nosotros es que vio toda España que intentamos hasta el final que Sánchez no hiciera el camino de Bildu, no cogiera el camino de Esquerra, sino que cogiera el camino del centro y el camino de la moderación. Yo creo que la mesa de ayer y la aparición sorpresiva de Sánchez en el último momento clarísimamente se debe a una contraprestación para apoyar los presupuestos. Ayer yo creo que en Cataluña, creo que nadie tenía ninguna duda de que ver sentado al presidente del Gobierno en una mesa en la que se habla de que España no es una democracia y que hay represaliados, etcétera, pues es una contrapartida para que Esquerra les apoye los presupuestos. Creo que ahora mismo no hay nadie que tenga ninguna duda. Así lo decía Inés Arrimadas. Pero nos vais a permitir que nos traslademos un momento a Madrid, porque hay un asunto que tiene que ver con Nacho Cano. Con esta música introducimos un caso peculiar en la Comunidad de Madrid que introducía el concejal de Más Madrid, Miguel Montejo. Él decía: ya vamos conociendo qué va a hacer Nacho Cano, el amigo de Ayuso, en el terreno que le ha cedido el ayuntamiento, y daba la sorpresa dando una serie de datos sobre ese macroproyecto, ese megaproyecto de Nacho Cano. Entre otras cosas, ahora lo escucharéis, porque hay que escucharlo de principio a fin, ese relato que hacía el concejal Miguel Montejo. Una pirámide azteca de 29 metros de alto y 7.500 metros cuadrados de planta. Un parking de 10.000 metros cuadrados y 400 plazas. Y un único espectáculo a reproducir en bucle. Pero mejor que yo lo va a explicar quien daba esas informaciones. El concejal Miguel Montejo relataba así cuál va a ser ese megaproyecto en Madrid, y también de algunas fisuras que plantea
la propia información de este megaproyecto. Bueno, vamos a ver si logramos dilucidar qué es lo que va a hacer Nacho Cano en Hortaleza. Algunas cosas yo ya sé. Son 7.000 metros cuadrados, que es lo que va a ocupar el teatro, una pirámide azteca de 29 metros de alto, 9 plantas. No, esto no es una broma, 10.000 metros cuadrados va a ocupar un aparcamiento con 400 plazas. Van a ocupar 2.500 metros cuadrados de una zona verde que por algún motivo no está tasada en el precio. Pero claro, el proyecto de Nacho Cano, que es un musical de nombre Malinche, durante 4 años continuados, privado, para que vayan allí los vecinos a la pirámide azteca de 29 metros de alto, pues no sé yo si es el mejor proyecto público que pueda haber, ¿no? Otra de las cosas que nos llama la atención es que este proyecto, al parecer, se presentó el 20 de diciembre. Claro, yo me pregunto a quién. También me pregunto, este Nacho Cano va a recuperar una inversión de 12 millones de euros en 4 años, mientras que los parking-gyms les va a costar 25. Hombre, dice, si van a pagar un canon. Bueno, ya hemos hablado del canon, ¿no? Entonces yo lo que le pregunto es si usted cree que esto es una utilización de recursos públicos razonable por parte del Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias. Estaba por aquí buscando ese tuit de Antonio Maestre comentando esta misma información. Y decía, no sé por qué me da que en 10 años estas cosas se van a tener que contar, decía, delante de un juez. No sé si delante de un juez, pero sí que es llamativo. Y bueno, esto va a traer cola. Esto va a traer cola más que nada porque es un proyecto del que seguramente vamos a oír hablar bastante en los próximos años. Mientras, en la Asamblea de Madrid, también en Madrid, nos encontramos con que la presidenta de la Comunidad de Madrid, al ser interpelada por Mónica García de Más Madrid, pues ella, Isabel Díaz Ayuso, lo que hizo fue recurrir a la descalificación personal, concretamente a la forma de vestir de Mónica García, algo que incluso en el colegio pues no se consiente. Se dice ya desde pequeños que no hay que meterse ni con el físico ni con la forma de vestir de la gente, pero esto lo hemos visto en la Asamblea de Madrid también, igual como una manera también de distraer la atención sobre otros asuntos y entonces centrarnos en la anécdota una vez más. Lo sacamos también para entender este fenómeno que se utiliza desde la presidencia de la Comunidad de Madrid, de utilizar este tipo de lenguaje que en realidad tampoco da información relevante para la ciudadanía, pero sí que explica muy bien ese intento de tapar otros asuntos como el que estábamos hablando anteriormente con este tipo de descalificaciones. Y sobre todo, ¿sabe lo que es usted? Perteneciente a la izquierda caviar más hipócrita que puede existir, que un día se presenta en Ana Rosa, en el programa de Ana Rosa, con un look pepero, con tirabuzones, a decir que abriría todavía más la hostelería y al día siguiente va a perrear a la cadena SER y diciendo que es la más moderna y que está en contra de mis políticas sanitarias y económicas. La hipocresía de la izquierda caviar. Ahora parece que también van a marcar cómo debe vestir, es hipócrita vestir de una manera o de otra, van a marcar cómo debe
vestir a alguien, ya no solamente se va a hablar de quién tiene derecho a llevar una bandera u otra, sino también cuál es el derecho a vestir de una manera u otra. Mónica García contestaba en su cuenta de Twitter y decía: hoy Ayuso ha superado todos los límites, no vamos a consentir que se metan en cómo nos peinamos o cómo nos vestimos. Las y los madrileños me eligieron para liderar la oposición y en eso me voy a dejar la piel, en hacer política. Precisamente sobre política también fue muy comentado ayer el caso de esta intervención sobre una carta de una niña en la Cañada Real que recordaba la diputada de la Asamblea de Madrid por Podemos, Alejandra Jacinto. Y sobre todo lo que ha llamado mucho la atención es la contestación que dio Isabel Díaz Ayuso. Lo escuchamos. Hola, os escribía para comentaros cómo estoy llevando mi día a día sin luz. Los días pasan y poco a poco voy normalizando el hecho de estudiar con una vela, ducharme con agua fría o dormir con 5 mantas. Pero lo que no consigo estabilizar son mis sentimientos, ya que me siento excluida del resto de la sociedad. He vuelto a leerle un fragmento de una de las cartas que los niños y niñas de Cañada Real enviaron tanto a usted como al alcalde de Madrid el pasado mes de noviembre ante la mayor vulneración de derechos humanos cometida por su gobierno en la región de Madrid contra la población más vulnerable. Dentro de 2 semanas se cumplirá 1 año desde que ustedes y Naturgy decidieron apagar la vida de 4.000 personas, entre ellos 1.800 niños y niñas que desde entonces viven en absoluta oscuridad. Quiero pedirle en último lugar que recuerde su infancia, cuando la pequeña Isabel soñaba con traernos libertad a todos los madrileños, y que se ponga usted en la piel de esa niña que escribió la carta y acabe ya con esta tropelía, esta vulneración de derechos humanos. Muchas gracias. Señoría, la niña Isabel desde su más tierna infancia siempre intentó que la izquierda no llegara a las instituciones para causar pobreza, daño y destrucción. Yo no gestiono sentimientos, ni tampoco voy predicando desde una supuesta moralidad para tener que hacer de problemas personales la cursilería que hacen siempre ustedes. Darling, I know it's hard to let go. Soon I will hold you again. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podeis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo. No es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días. We will travel many miles. Will we ever see home again? Waves say tower, screams get louder. All I need is your hand in mine. Precisamente sobre política, que es lo que atañe más allá de esos discursos hiperventilados, de esa escenificación del discurso político. Más allá de eso, los hechos son los hechos. Y si nos vamos a los hechos, nos encontramos con una información que conocíamos ayer. Ayer el Parlamento Europeo pidió que la violencia de género, tanto en línea como fuera de ella, sea tratada como un delito particularmente grave y con dimensión transfronteriza. En otras palabras, reclamaron que la violencia de género sea un delito perseguido en la Unión Europea.
decían la violencia de género debe ser considerada un delito en la Unión Europea. Recordaban que 1 de cada 3 mujeres en la Unión Europea ha sufrido violencia física y o sexual. Y como decía, los hechos, la política al final tiene que ver con los hechos, y los hechos es que la Eurocámara reclamó ayer sin los votos del Partido Popular, que la violencia de género sea delito perseguido en la Unión Europea. Como explicaban en Infolibre, la delegación del Partido Popular español se ha abstenido, a excepción de la eurodiputada Isabel Benjumea, que ha votado en contra de la resolución, al igual que los eurodiputados de Vox. El Partido Popular absteniéndose ante esta propuesta en la Eurocámara para que la violencia de género sea un delito perseguido en la Unión Europea. Como insistíamos aquí, el auge de la ultraderecha es muy peligroso, pero no tanto como su permeabilidad, con cómo consigue el discurso de la ultraderecha ir calando también en otras formaciones políticas en la sociedad y ir cambiando el marco de la sociedad y de la política. Y ha cambiado el marco político. El Partido Popular ha acabado absteniéndose en este asunto. Una vez más, una muestra de cómo el discurso de la ultraderecha sí cala en sus socios. Y por eso se hablaba tanto en su momento de la importancia de hacer un cordón sanitario a quienes proponían estos discursos, en los discursos de la ultraderecha, pero bueno, aquí en España pues aún así no se ha hecho ese cordón sanitario, se ha consentido ese tipo de pactos con la ultraderecha y el problema es, como insistía, la permeabilidad de su discurso en otras formaciones y el resultado pues lo vemos en este tipo de asuntos. Decían que el resto de eurodiputados de partidos españoles con presencia en la Eurocámara sí dieron su voto a favor para que la violencia de género se considere un delito perseguido en la Unión Europea. Y otro de los asuntos, antes de pasar a esa página de prensa internacional con Pilar de la Peña, antes de eso recordamos el toque de atención que ha dado una vez más Naciones Unidas sobre la crisis climática. De hecho, el propio Antonio Guterres, secretario de Naciones Unidas, decía: hemos llegado al punto de inflexión sobre la necesidad de una acción climática. We have reached the tipping point on the need for climate action. The disruption to our climate and our planet is already worse than we thought, and it is moving faster than predicted. La cosa no pinta bien. Ahora, incluso, decían, la ONU advierte de que la crisis climática se acelera tras la pandemia. Como decía antes, la antigua normalidad no era idílica. La antigua normalidad tenía unos serios problemas que ahora hay que recordar, como es el caso de la crisis climática. El caso es que las emisiones de efecto invernadero están aumentando rápidamente después del parón por la COVID. Así lo contaba el diario El País sobre esa advertencia de Naciones Unidas, que lo que hacía era alertar una vez más sobre la crisis climática que no podemos olvidar y que de hecho pues nos ha traído también a la situación en la que nos encontramos. Así que sí, otro de los asuntos que no podemos dejar de lado. Pero también de otros muchos asuntos a nivel internacional nos habla, como cada viernes, Pilar de la Peña. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran.
secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues los viernes ya sabéis que abrimos un capítulo específico en la cafetera para hablar de información desde una perspectiva de la prensa internacional, pero desde una perspectiva diferente, de la manera en la que recogen noticias sobre España. Y lo hacemos con Pilar de la Peña. Buenos días. Hola, buenos días. Claro, en España está de actualidad esta semana la reunión entre Pedro Sánchez y el gobierno de la Generalitat, y esto ha tenido repercusión, algo de repercusión en la prensa internacional, ¿no? Sí, no inusitada, pero al ser el tema de Cataluña que siempre engancha y que siempre se recuerda que ha sido uno de los temas más divisivos y que ha protagonizado la crisis política más importante que ha vivido España prácticamente en los últimos 30 o 40 años en la historia democrática, pues se ha tenido bastante repercusión. En general, lo que la mayor parte de los medios destacan es que se reanudan los contactos, ¿no? Incluso el New York Times llega a decir que es el intento más significativo hasta la fecha de realmente de encontrar o de buscar un acuerdo, de llegar a un acuerdo sobre el asunto que realmente ha dividido y ha polarizado la política española desde 2017. Ya te digo, varios medios destacan eso, ¿no? Que se reanuda los contactos, la negociación, que el hecho de que el simbolismo de que Pedro Sánchez se haya reunido en Barcelona con Pere Aragonés, pues es en sí mismo visto como posiblemente, incluso me parece que era Radio France International, decía algo así como que evidencia que las tensiones entre Madrid y Barcelona se han rebajado oficialmente. Pero luego también hay varios medios que primero recogen las propias palabras de Pedro Sánchez y destacan además que las diferencias siguen estando, que las posiciones siguen estando alejadas y que no es previsible un acuerdo ni una solución a corto plazo, ¿no? Pero en general hay cierto optimismo o cierta sensación de que se ha dado un paso para realmente poder encontrar algún tipo de solución a la crisis política. También hemos visto cómo Le Monde y Liberación han puesto el foco en la anomalía que supone el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial por razones políticas. Señalan sobre todo al Partido Popular. Sí, la verdad es que es curioso que en estos días han coincidido los dos artículos de dos de los principales medios franceses, ¿no? De Le Monde y Libération, que pues destacan esta situación que se está viviendo en España con el bloqueo de los nombramientos de los jueces que afectan no solo al Consejo General del Poder Judicial, sino que los dos diarios destacan que realmente el bloqueo implica también que no se están nombrando nuevos jueces ni para el Tribunal Constitucional, ni para el Defensor del Pueblo, ni para el Tribunal de Cuentas, con lo cual está paralizando hasta cierto punto el funcionamiento de varios órganos bastante importantes para la democracia española. Y Le Monde, por ejemplo, pone el foco y digamos incide en que el motivo de este bloqueo son las razones políticas. Explica un poquito cómo se nombran los jueces en España, el hecho de que tenga que ser pues nombrados o aceptados los nombramientos por por el apoyo del Parlamento y 3/5 partes de este Parlamento, que en origen buscaba que hubiera un acuerdo de los principales partidos sobre los nombramientos, pero habla de cómo se ha ido pervirtiendo este sistema por el hecho de que tanto el PSOE como el PP se iban repartiendo los nombramientos en función de su representación y los elegían por afinidad política. Y ahora destaca que pues se ha llegado a este bloqueo que sobre todo desde hace 3 años ha obligado a estos órganos judiciales a estar funcionando realmente como en funciones, ¿no? Ya no estar realmente desarrollando la labor para la que han sido diseñados. Y Libération, en este sentido, también incluso el titular de este diario francés es incluso más pues señala todavía más en particular al Partido Popular, porque el titular dice que en España la derecha rechaza nombrar a jueces que investiguen su propia corrupción. Y es que entrevistan a Ignacio
González Vega, el magistrado del Tribunal de Apelaciones de Madrid, que fue portavoz de Jueces para la Democracia y que intenta explicar un poquito los motivos de este bloqueo y que señala, pues con una afirmación tan contundente directamente al Partido Popular por este bloqueo. Oye, también hemos visto en los medios internacionales que el gobierno español está intentando intervenir para frenar el precio de la luz. ¿Esto qué tal repercusión ha tenido? Pues bastante importante, diría yo. El Financial Times, por ejemplo, la BBC, el Washington Post, el Figaro, en fin, numerosos medios de todo el planeta, The Guardian también lo han puesto de relieve. En un contexto, es verdad que digamos la polémica por el auge y digamos el alza del precio de la luz ha sido un asunto que ya había suscitado atención internacional, pero en este caso concreto se destaca especialmente que el gobierno interviene en el mercado, ¿no? Que ha aprobado una serie de medidas excepcionales, que también es otra de las palabras con las que se destaca, y la BBC destaca que es el primer gobierno de Europa que realmente pues entra en este problema, pero todos los grandes medios destacan que aunque España tiene una serie de características que hacen que el auge y el alza de los precios y de los costes ligados a la energía y a la electricidad pues sea un problema social más importante, realmente es una cuestión que preocupa y que va a afectar probablemente a toda Europa, ¿no? De hecho, en Inglaterra también hay cierto revuelo con el precio, en concreto con el precio del gas. Varios medios luego ponen de relieve que el caso, la forma en que está, digamos, organizado el mercado eléctrico español, con estas subastas en la que el tramo más caro pues fija el precio para toda la electricidad, pues ha generado algunas situaciones extrañas, ¿no? Del Standard, por ejemplo, el diario austriaco en un artículo que firma Rainer Bander, pues hablaba, por ejemplo, de cómo se ha acusado a las eléctricas de vaciar pantanos para maximizar a lo mejor algún tipo de energía que estaba más amortizado, y ya te digo que bastante impacto y bastante repercusión de estas medidas que ha tomado el gobierno, también por el hecho de que el Financial Times, por ejemplo, señalaba que va a recortar los beneficios de las eléctricas en casi 3.000 millones, o que al menos plantea una serie de medidas y de rebajas de impuestos, con este tema que realmente es lo que destacaba también el diario británico, pues está presionando no solo a España, sino a buena parte de los gobiernos de toda Europa. Oye, también hay una noticia hoy por la que tenemos que detenernos a hacer un comentario, porque resulta que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido entrevistada en el Corriere della Sera, en Italia, y allí defiende su gestión de la pandemia. Pero es que se autodefine como una Thatcher, pero generosa a lo Don Quijote. La verdad es que sorprende que no haya tenido más repercusión en España, ¿no? Sí, además esta es una entrevista que se produce, digamos, en el contexto de este premio que le han dado a Isabel Díaz Ayuso, a la presidenta madrileña en Italia, un poco por su gestión de la pandemia. No es verdad que ha sido un premio que le ha dado un think tank que está considerado neoliberal, que recientemente también premió a Marios Vargas Llosa, pero en este sentido, la entrevista en el Corriere della Sera, que es quizá el diario o uno de los diarios más importantes de Italia, y que pone de relieve que su método, su estrategia para afrontar, digamos, la pandemia ha sido muy polémico en España, y que a pesar de que le ha suscitado este premio, pues recuerda que la comunidad madrileña fue una de las más afectadas por el virus en España y en general en Europa. Pero sí pone de relieve que su manera de gestionar, pues premiando la economía, y destaca esto, ¿no? De los cierres por barrios y un poquito sin digamos, intentando mantener abierta la economía, pues le ha permitido también pues que creciera la economía, y sobre todo este triunfo en las elecciones del 4 de mayo, que ahora le permiten gobernar en solitaria, y que incluso se publicó la entrevista coincidiendo con el anuncio de su candidatura a dirigir el Partido Popular madrileño. Pero luego en la entrevista quizá lo que más me llama la atención, aparte de esta defensa que hace la presidenta madrileña de su gestión de la pandemia, incluso negando pues algunas de las cosas que le pregunta la periodista, ¿no? Le comenta, dice que al final la tasa de mortalidad en Madrid fue bastante alta, y dice que no, que hubo comunidades más restrictivas con mayores tasas, o que en fin, rechaza incluso que fueran más perjudicados, y que digamos los barrios más obreros o más trabajadores tuvieran cierres más intensos. El caso es que cuando se pone a hablar de política más general, hace algunas afirmaciones bastante llamativas. Por ejemplo, le preguntan que si se ve en Moncloa, ¿no? Y entonces ella dice que no, que ella cree que si el PP llega a Moncloa será
Pablo Casado, el presidente, y luego hace una afirmación peculiar, dice, en el caso de si es por ser mujer, yo creo que la primera será socialista, dice Isabel Díaz Ayuso. Pero luego ella se define como liberal y cercana a Margaret Thatcher, pero ella sostiene que su liberalismo y el de Thatcher no son exactamente iguales, sino que el suyo es más generoso, un poco a lo Don Quijote. Bueno, vamos a leer detenidamente porque seguro que da muchos titulares esa entrevista, como dice Pilar. Pero bueno, en todo caso es que tenemos que, antes de terminar, tenemos que irnos a la que es sin duda la noticia de la década y que ha sido recogida por la prensa internacional como no puede ser de otra manera, porque resulta que es que el obispo de Solsona, ya sabéis, el que se enamoró de una escritora erótica y dejó el obispado, y entonces resulta que era erótica pero además también satánica según el ABC, y resulta que este obispo está poseído según ese mismo periódico. Bueno, pues también llega a la prensa internacional, ya había llegado a algunos diarios, pero esta semana lo ha vuelto a recoger y ha sido ni más ni menos que Le Monde, lo cual demuestra mi teoría de que esta es una noticia de alta trascendencia, Pilar, pese a tus resistencias. O sea, bueno, como ves, la prensa internacional me acompaña, la viene... prensa internacional sin duda alguna te acompaña. Sí, conduzco el autobús de la modernidad y además la prensa internacional viene sentada en la segunda y la tercera fila. Sí, en este caso te siguen a pies juntillas, porque ya te digo que si la semana pasada hablábamos que bueno, que algunos medios, sobre todo británicos, lo habían recogido, The Telegraph, la BBC también, luego a lo largo de estos días he seguido viendo muchísimos artículos en Fox News, la televisión estadounidense también lo ha destacado. ¿El qué, perdona? No, que imagínate, la Fox, claro, es que para todos es un caramelo en bruto. Sí, un diamante. Sí, pero Newsweek también, The Times, el Frankfurter Allgemeine, y luego uno de los últimos en recogerlo y en destacarlo ha sido el diario francés Le Monde, que pone del titular sobre el aspecto que más llama la atención, ¿no? El hecho de que un obispo, además, que ya señalaban varios medios, ultracatólico, de posiciones bastante radicales, por ejemplo, con el tema de la homosexualidad, que haya renunciado al sacerdocio por amor a una escritora de novelas eróticas y satánicas. Este es el tema que pone de relieve. De hecho, Le Monde destaca que hasta el creador de la serie The Wire, David Simon, se ha hecho eco de esta historia, retuiteando un artículo que publicó The New York Post y hablando un poquito de cómo realmente esta historia estaba fascinando y estaba provocando un gran impacto en todo el planeta. Gran impacto, fascinar, tampoco, llamar la atención tampoco diría yo, está pasando bastante inadvertida para la dimensión que tiene. Yo sigo viendo noticias. Para la dimensión que tiene. Para ti todo es inadvertido hasta que no cope las portadas, ¿no? Vamos, en comparación, sí, o sea, claramente, sí, esto tendría que portadas ocupar. Todavía no he visto, Fer, pero vamos a ver el Washington. Estoy esperando al Washington Post. El Washington Post estas cosas las dimensiona bien e irá en portada, no nos cabe ninguna duda. Pilar de la Peña, gracias. Gracias a vosotras. Bueno, seguimos aquí en La Cafetera. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Mañana en el primer vuelo nos vamos. No nos vamos. El lunes tampoco nos vamos. Óscar, me lo prometiste, 2 días. Pero yo cómo iba a saber que las cosas estaban así. Tía, que estamos en otro país, tío. Estas no son nuestras playas. ¿Y ya ves que aquí no nos quieren. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? ¿Para quién vamos a trabajar? Para ellos. No somos la Guardia Costera, tío. Y aquí la peña se está muriendo en el mar. Ahí es donde tenemos que estar, en el mar. No hay nadie. No estamos nosotros, no hay nadie. Plata o plomo, el mundo a través de las series, de las películas, de la ficción, también de la realidad, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal, Fer? Bueno, antes de comenzar, en primer lugar, me gustaría agradecer a Ana Pastor la sugerencia de esta semana, porque eso nos ha permitido ver la película que vamos a comentar y vamos a poder hablar con sentido de un peliculón que se estrena el próximo 1 de octubre en cines. Mediterráneo, la película que cuenta en forma de ficción la historia real del nacimiento de Open Arms. Está basado en un hecho real. Ana, estoy con el corazón encogido. Creo que es un peliculón, una herramienta extraordinaria de divulgación, con una capacidad de sensibilizar absolutamente brutal, además de reconocer a todos los protagonistas, ¿no? Pero estoy de verdad absolutamente maravillado. Es que una de las grandes virtudes, yo creo, de la peli, que ahora lo vamos a comentar con su director, que a pesar de ser una narración de ficción,
parece un documental. Todo lo que se narra en la película ha ocurrido, sus protagonistas lo han vivido, lo han llorado, lo han sufrido, y es una realidad que a día de hoy sigue siendo noticia, o debería serlo. Pero la verdad es que sí es impactante ver. Ahora hablaremos de los actores, porque es que no es Eduard Fernández, es Óscar. Es increíble, ¿verdad? El primer plano ese que está en la playa con los prismáticos, duda si es él. Es que yo ha habido muchos momentos de la película, mira que conozco al actor, mira que le he seguido, mira que le he visto, pero las inflexiones de voz, la forma de expresarse, la contundencia, la mirada ante la vida, todo, es que digo, es que puede ser Óscar por momentos. Yo no sé cómo habrán hecho esta jugada de... Pero en todo caso quizá porque es una historia real, porque sale de las entrañas, no sé muy bien cómo es la... Pero se lo vamos a preguntar a su director, Marcel Barrena. Buenos días. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Bueno, Marcel, te voy a decir, lo digo además Óscar Camps, buenos días. ¿Qué tal? Óscar, ¿no has visto la película terminada todavía? No. Vi un crudo muy al principio y sin efectos, sin música, sin nada, sin color. Y ya lloré en 2 o 3 ocasiones, así que me asusta verla. Claro, yo no sé si tú te vas a identificar, entiendo que sí, el guión lo conoces perfectísimamente, lo has supervisado, has estado encima también, pero es la historia de tu vida. Claro, verse a uno mismo, los que te conocemos, los que te queremos, los que te admiramos, yo he visto a Óscar Camps y decía, es que es tan abrazable como el Óscar Camps real y a la vez con esa solemnidad, con esa... Habéis hecho un trabajazo, Marcel, qué equipazo de rodaje. Es extraordinario, desde los actores al ritmo, a la sensibilidad que has puesto en la película dirigiéndola. Es extraordinario, felicidades de verdad, ¿eh? Pues no sé qué decirte. La verdad es que hemos trabajado 5 años en esta película y se generó ese efecto imán entre todos. Yo, por ejemplo, estaba trabajando antes en un proyecto con Dani Rovira y cuando nos enteramos, conocimos la historia de Óscar, lo dejamos todo y lo invertimos todo en esto. Aquí hay 5 años de nuestra vida, de nuestra alma, codo con codo con Óscar, y aquí está, nos hemos dejado la piel, las lágrimas, las terapias, todo aquí para que esto llegara a la gente, que sea un objetivo, ¿no? Desde el cine siempre ha sido entretener, pero ha sido también derribar miedos, luchar contra la ignorancia, contra la injusticia, y el cine siempre ha ido un paso por delante, es un gran aparador para... En fin, acordaos cuando el SIDA era un tabú y apareció la película Filadelfia, ¿no? Pues el cine siempre ha sido ese arma que hemos tenido para luchar contra la ignorancia, que es el peor de los males, que es lo que nos lleva al miedo, que nos lleva a la... En fin, a todas las cosas malas que nuestra película intenta destruir. Bueno, a mí me ha sorprendido mucho varias cosas. El arranque me parece tremendo, son las grabaciones, entiendo que reales, de las llamadas de alerta y socorro que tantas embarcaciones hacen y que en la Unión Europea se torea y se deriva y váyase usted a Malta, váyase usted a Italia, y que Óscar conoce también. Impactante cualquier cosa que tenga que ver con los chalecos, que se convirtieron en una imagen de las noticias y que en la película el retrato es bestial también, tantos chalecos sin el cuerpo que le acompañaban abandonados y tirados. Y luego me encanta también, Óscar, no sé, como no has visto el resultado final, el retrato impresionante del loco que eres. Es un loco. Pues es que tengo 1000 imágenes en la cabeza de cuando nos conocimos la primera vez con Tokima, que el primer lugar donde dormíais los dos, y que eso aparece también, porque rodáis en Grecia. De hecho, creo que tú has estado allí también. Mucha gente ya te conoce por no callarte, y yo creo que la peli te va a hacer un retrato muy, muy documental. Pues la verdad es que no lo sé, ¿no? Yo tengo cierto temor porque, claro, no sé, que hagan una peli en la que sale parte de tu vida, dices, bueno, estás en manos del señor director, ¿no? A ver qué, porque eso es lo que la gente se va a llevar, ¿no? En cuanto salga de la película, salga del cine, ¿no? Pero bueno, en definitiva, yo no sé, he visto una parte del rodaje y sí que te puedo decir que cuando vi las escenas del agua y claro, trabajando con refugiados de verdad, con familias sirias, tú no te puedes imaginar el shock que a mí me dio cuando los vi subirse a la barca, porque claro, yo nunca los había visto subirse, yo los he sacado de la barca siempre, los hemos rescatado de ahí dentro.
en el mejor de los casos, si no era dentro del agua, ¿no? Claro, verlos subir era para bajar corriendo y decir, no subáis. Era una sensación que me chocó muchísimo, ¿no? Se lo comenté al director, digo, no puedo verlos subir. O sea, me afecta verlos subir allí porque he visto tanto sufrimiento ahí arriba y que me costaba, ¿no? Claro, piensa que había, no sé, 800 o 1000 extras y del campo de refugiados. Absolutamente todos eran refugiados de verdad. Y habían estado haciendo eso y habían venido así y te podían explicar cómo, ¿no? Cómo se subían, cómo los maltrataban. En fin, fue una experiencia, fue revivir unos momentos los más duros de mi vida, claro. Claro, es una película, perdona, Marcel, quiero decir dos cosas porque no quiero que se me escape la oportunidad de manifestar esto. Yo creo que hay dos aciertos extraordinarios en la película. Es altamente pedagógica, los datos que se aportan, las cuestiones que se explican, desde los chalecos que no flotan, que se les da a los refugiados, hasta lo que les dan las mafias, hasta cómo se pinchan las barcas, hasta el número que llega, hasta la indiferencia de las autoridades. Los datos que se aportan hacen de esta película una herramienta de pedagogía extraordinaria. Y luego te quiero felicitar por una cosa en concreto, Marcel, y por la parte que te toca a ti también, Óscar, es cómo has conseguido afinar para no desviar la atención de lo fundamental. Porque no hay una sola historia de amor, que mira que había posibilidades, porque está tu hija por allí, que la interpreta una actriz joven, maravillosa, con un fotógrafo. Había muchas posibilidades para dar rienda suelta a la novela. Y, sin embargo, la fidelidad con la historia, el que no se desvíe un solo ápice de lo fundamental. No hay una historia de amor, pero es una gran historia de amor sobre el ser humano. Me parece tan brillante la jugada. Pues muchas gracias. La verdad es que tuvimos todos que luchar contra nosotros mismos para llegar aquí, que era el punto más importante, que era ser fidedignos y ultra respetuosos con todo. Por eso mi apuesta a ciegas por contar con refugiados reales y mis instrucciones a todo el equipo, a todos los actores, a todos los que nos implicábamos en esto, era que todos teníamos que coger esta historia y contarla sin florituras, sin que nuestros egos, nuestra autoría tenía que quedar fuera, porque esta no era nuestra historia, era la historia de estos socorristas, de esta gente, y que teníamos que mostrarlo del punto más realista posible. Y de aquí este halo un poco de documental, y por eso para mí era tan necesario contar con refugiados reales. Y aquí es cuando, claro, el rodaje fue hiper complicado. Cualquier película es un pequeño milagro, pero esta yo no sé ni cómo calificarlo. Y más si te pones a rodar en el mar, que ya es como la pirueta definitiva, pero en plena pandemia, con nuestro coprotagonista Dani Rovira a 2 semanas de salir de quimioterapia, pero todos teníamos esa necesidad de hacer esto. Y por ejemplo, hay una anécdota que a mí me va a marcar mi vida, que es cuando yo estaba buceando para hacer la documentación de la película. Hice muchos viajes a Lesbos, la isla griega donde pasa la historia, con Óscar, y en un día nos reunimos con el psiquiatra del campo de refugiados de Moria, y ese psiquiatra en la reunión me dijo: oye, esto que vas a hacer, una película sobre refugiados, con refugiados reales, oye, esto muy bien, muy digno, muy bien, muy tal, pero tú te vas a ir, tú estás aquí haciendo tu trabajo con tus actores, pero esta gente va a seguir en los campos y es de un material altamente complicado, y no caer en una frivolidad esto. Y que sepas que toda esta gente puede desarrollar traumas. Esto que os contaba Óscar, de verles meterse en el agua otra vez. Claro, entonces, porque claro, esta gente pues ha perdido a su hermano, a su madre o a su amigo, o no, o se han salvado pero por los pelos o lo que sea. Entonces me estás diciendo que te recomiende cómo llevar a esta gente otra vez al mar, meterles en una barca y que rueden esto. Yo ante estas palabras solo pude que escuchar y decir, bueno, pues este hombre obviamente tiene toda la razón del mundo, ¿qué vamos a hacer? Aparte de hacer todas las entrevistas y preparar muy bien el encuentro con los refugiados a los que podíamos contratar, que fueron más de 1000, ¿qué pasó en el rodaje? Pues que venían ellos y nos decían: mira, tío, yo bajé así de la barca, yo cogí así a mi hermano,
Yo cuando puse el primer pie en el suelo me hice un selfie para mandárselo a mi abuela. Y se nada así, cuando estás en el agua y pesa mucho la ropa porque llevas tu ropa y a lo mejor llevas más ropa porque es la que intentas salvar, pues pesas mucho y te hundes así. Entonces fueron ellos los que necesitaban formar parte de la narrativa de su propia historia. No había trauma en ellos, había la necesidad de formar, de explicar, de usar el cine como herramienta de memoria y para hacer la foto. Y hubo un caso especial que estamos rodando el primer naufragio que hay, cuando los personajes de Eduard y Dani se echan al mar y salvan a la primera gente con el traficante que pega tiros. Hay una escena, hay un momento ahí con una niña que se revuelve sobre sí misma, grita, llora. Pues cuando estábamos rodando eso, yo paré el plano, me eché corriendo al mar y fui a la niña, que era una niña siria, porque estaba fuera de sí la niña, y le dije, ¿Are you okay? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y la niña para de llorar, me mira y me dice, ¿que no lo estoy haciendo bien? Estaba interpretándose a sí misma, no estaba sufriendo un trauma, estaba dejando huellas de lo que ella sufrió. Fíjate. Claro, y esto fue el rodaje. Óscar, te quiero preguntar una cosa. Además, pillamos a Óscar en un aeropuerto, está a punto de tomar un vuelo, pero hay una cosa, Óscar, que revela la película, yo no sé cuánto es real, el momento en el que tú descubres la necesidad de la relación con la comunicación pública, de que esto no solamente podía ser una experiencia personal que estabais viviendo, un gesto de solidaridad, sino que tenían que saberlo los ciudadanos. A partir de ahí os empieza a acompañar la prensa. Este mismo proyecto también tiene que ver un poco con comunicar públicamente eso, ¿no? ¿Hay algo de revelación en algún momento? Igual sí tienes que hacer esa entrevista, ¿eh? Hay que hablar de esto. No se puede quedar aquí. Yo tengo una colega periodista que le encantaría entrevistarte. Tú eras bastante reticente. Sí, después del naufragio yo tuve una entrevista durísima, que la publicó el New York Times, y en la que expliqué pues todo lo que habíamos vivido y todo lo que habíamos visto y cómo había actuado pues Frontex, la Unión Europea, los guardacostas en general. Y fue muy duro. Habíamos visto morir muchísima gente y a partir de ahí me di cuenta de que había que explicarlo, ¿no? Que se tiene que saber que por lo visto la misión de la Unión Europea era una inacción deliberada pero silenciada también, ¿no? Entonces ahí es cuando realmente nos dimos cuenta de la importancia de que a mí me conmovió una fotografía, evidentemente, y entonces, pues que las imágenes se tenían que mostrar, sin duda alguna, ¿no? Sin ninguna reticencia. Y aquí hay una polémica, ¿no? Algunos dicen que según qué imágenes sí, según qué otras no, y yo soy partidario de mostrar lo que realmente pasa, ¿no? O sea, porque esto es lo que te hace posicionarte y no quedarte a medias tintas o ser cómplice, ¿no? Porque silenciarte, callarte y no decir nada es ser cómplice de lo que está pasando. De la única manera que vi allí era que Santi podía hacer esas fotos y que los fotoperiodistas podían venir a hacer más fotos, ¿no? Y empezaron a venir. De hecho, llevamos 85 misiones y en todas ellas llevamos a 2 periodistas como mínimo, ¿no? Para que puedan dejar constancia de lo que ven, ya que muchas veces, en muchas ocasiones, pues no se nos acaba de creer. Como somos activistas, pues tenemos que llevar periodistas para que puedan dar fe de lo que ocurre y además para que quede justificada nuestra actuación, ¿no? Porque evidentemente los periodistas lo que hacen es también plasman lo que hacemos, y lo que hacemos es única y exclusivamente proteger la vida en el mar, ¿no? Fue aquella fotografía de Aylan Kurdi, el niño de 4 años, lo recordarán los oyentes, que removió las conciencias ahogado en las costas de Turquía. Aquella imagen que cuando la vio Óscar Camps decidió cambiar su actividad, que se dedicaba al socorrismo en las playas, cambiar su actividad y enfocarse hacia esta tarea humanitaria. Hay que ir. Sí, hay que ir tirando. Tenemos además todo lo de Canarias. No, a Lesbos. No quiero a Lesbos. ¿Cómo que a Lesbos? A Grecia. Yo me voy. ¿Pero cómo que te vas? ¿Cómo que te vas a Lesbos? Hay que echarle una mano a los socorristas griegos. Pero, Óscar, es que esto es una empresa. O sea, la empresa no puede ahora... No, la empresa no. La empresa va aparte. Vamos nosotros. Cada uno de su bolsillo. Y el salto brutal de esa imagen y del impacto que le causa a Óscar a mucha otra gente, pero el que se fue allí a echarse al agua fue él, con lo que él todo el rato menciona, y lo hemos escuchado ahora, el gran naufragio. Me imagino, Óscar, que lo hemos hablado hace poco, de hecho, la imagen pensaba que iba a servir para algo, pero que cuando tú llegas allí te das cuenta de que esto es una constante, que es meterse al agua, sacar a decenas y a decenas y a decenas de personas y a que otras tantas se queden.
Claro, hay un salto brutal, ¿no? Cualitativo y cuantitativo de la foto del niño a lo que tú te ves allí ya. Claro, cada día. Yo cuando fui allí no fui a montar ninguna organización ni fui a salvar el mundo. Yo lo que fui es a echar una mano. Yo pensaba echar una mano a los socorristas griegos que pensaba que estarían saturados. La sorpresa es que allí no había nadie. O sea, no habían socorristas, no había nadie. Habían voluntarios como nosotros, mochileros, que estaban intentando ayudar por su cuenta, ¿no? Entonces, claro, ante la magnitud de todo ese drama, de miles de personas que llegan al día, miles, cada día, casi todos los días, estabas en el agua constantemente, de día y de noche. No había tiempo para descansar. Fue durísimo, ha sido la experiencia más dura de mi vida. Yo creo que pocos profesionales del salvamento han tenido la oportunidad de rescatar a tantas personas y salvar tantas vidas como los voluntarios de Open Arms que estuvieron en Lesbos durante unos meses, porque eso duró hasta marzo, que se firmó el acuerdo con Turquía. Duró unos meses, pero fue dramático, muy duro. Por eso, cuando vi el primer crudo de la película, pues evidentemente que me removió muchísimo. Aún tengo que hacer las paces con Lesbos, aún tengo que ir a Lesbos y verla de otra manera, porque la verdad, el que ha estado en Lesbos nunca se irá de Lesbos, jamás en su vida se irá de Lesbos. Ha quedado muy bien plasmado en este trabajo, en esta película. Es un trabajazo de verdad, Marcel. Una cosa, oye, es impactante también el reparto. Está Eduard Fernández, que hace un papelón, un auténtico papelón. Está Dani Rovira, está Ana Castillo, está Sergi López, Alex Moner. La verdad es que hacen todos unas interpretaciones fabulosas. Sí, la verdad es que he tenido mucha suerte, pero se generó ese efecto imán de querer participar. Cosa que también nos dice mucho de los actores que quisieron hacerlo, que aguantaron todo, que aguantaron sus agendas, una pandemia para reservarse esto. Y a lo mejor es un poco... Dani siempre me decía que una de las luchas que él tenía para recuperarse era llegar a esto. Entonces, Dani, lo que no es normal tampoco es un actor del estatus de Dani. Esto empezó con él y la primera idea que teníamos era que él fuera Oscar, y llegó un momento en que no tenía sentido, porque Oscar no podía interpretar un actor como Dani, que le faltaban años, le faltaba experiencia, bagaje, mochila, y fue él mismo quien dijo: oye, tío, yo quiero estar aquí, pero no puedo ser yo Oscar, yo tengo que ser Gerard. Que también fue un gesto de enorme generosidad. Y así con todos. Eduard, ya ves cómo está de forma, de musculado. Eduard fue campeón de waterpolo de España, cosa que yo no tenía ni idea. Y sabes, al final todo se puso en sintonía para que los mejores estuvieran aquí. Y yo viviré eternamente agradecido, porque ha sido un regalo para todos. Bueno, pues es la película Mediterráneo. Se estrena el próximo 1 de octubre en los cines. Hay algunos preestrenos, además también con entradas, digamos, de fila cero para apoyar a la organización, a Proactiva Open Arms. Es una organización que fundamentalmente se financia con la ayuda de los ciudadanos, de manera que toda ayuda es imprescindible, toda ayuda es poca. El 24 en muchos cines de España, entrando en la página web de mediterraneopelícula.com, podrán comprar la entrada y todo íntegro va a Open Arms de ese día. Pues es una ocasión extraordinaria para ayudar a la organización, para ver una película que es maravillosa, que es muy recomendable, que sospecho que va a tener un gran recorrido, y ojalá sean miles de personas, ojalá seamos miles los que la vean para luchar contra la indiferencia, que sean millones para vencer a los desalmados, porque creo que este es un ejercicio extraordinario. Óscar Camps, no te entretenemos, el avión está a punto de despegar, escuchamos los motores arrancando. Muchísimas gracias y perdonar, pero no tengo vida últimamente. Gracias, Óscar, y perdona por el asalto. Marcel, lo mismo, perdona por el asalto y de corazón muchísimas gracias. Enhorabuena. No, muchísimas gracias a vosotros por haceros eco, por ser aparador de esto, porque también os suma a nuestro barco, y esto es... Sin prensa no somos nada, podemos tener buenas historias, pero si la prensa no ayuda no tenemos nada. Así que muchas gracias. Y Ana Pastor, yo es que no puedo más que agradecerte la recomendación de esta semana, la invitación a ver la película y haber tenido esta experiencia, porque además creo de verdad que es muy pedagógico. Creo que esto va a ser lo maravilloso de este proyecto, ¿no? Que empuja a la gente a reflexionar. Sí, tan realista, ¿no? Hace poco estuvimos nosotros grabando en el Open Arms en Barcelona con Óscar y su equipo, y recordando para el dónde estabas entonces esos primeros días que aparecen en la película, y es impactante verlo, la verdad, porque no es ficción, es lo que hemos dicho, esto es la realidad. Óscar es un loco maravilloso que decide tirarse literalmente al mar, tira con moto de agua el primer día,
sacar gente, ¿no? A refugiados sirios. Así que me encanta que lo hayan llevado al cine y que además ha sido seleccionada para ser una de las representantes española en la lista de Oscar, que veremos luego si pasa el corte, pero ya es muy importante. Y ojalá tenga el poder de difusión en un tiempo tan complicado donde acudir a los cines parece todavía que forma parte de un cierto tiempo que nos tiene medio confinados, medio... Ojalá esta película la vea muchísima gente. Ana Pastor, gracias. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Peggy 18. Pues los viernes ya sabéis que abrimos también un capítulo para hablar de videojuegos. No solamente pues una nueva forma de entretenimiento, sino porque está copando ya industrialmente por encima del cine los recursos del entretenimiento. Y bueno, nos parece que siempre es una buena ocasión para hablar de esto. Y además este año, esta temporada, lo vamos a hacer a través de la mirada de los oyentes. Entonces me decía César, en Enjoy the Silence, decía, bueno, yo es que soy súper experto en Dark Souls, en Legend of Zelda y Undertale, Pokémon. Dices, son unos videojuegos que te quiero recomendar. Enjoy the Silence, muy buenos días. Muy buenos días, Fer. Te agradezco un montón que te prestes esta semana a traernos estos videojuegos. Sé que para los que juegan mucho no son desconocidos, porque el Zelda son de los clásicos, ¿no? De los imprescindibles. La saga Legend of Zelda lleva desde los años 80, concretamente desde el 86, porque además este año se cumple el 35º aniversario de la franquicia. Lleva entre nosotros en todos los sistemas de Nintendo habidos y por haber. Hemos tenido hace unos pocos meses un remastered, o sea, una edición especial con mejoras gráficos de uno de los últimos títulos de la franquicia, con lo cual bastante conocida. Dark Souls te lo hemos mencionado muchísimas veces, sí. y las que por desgracia quedarán. Y luego Pokémon, que quien no lo conozca, vamos, si no es por el Pokémon GO, pues lo conocerán de haberlo jugado de las primeras generaciones o incluso las últimas si tienen hijos, por ejemplo. Claro. Y luego están casos como Undertale, que es un juego más independiente y más de nicho, pero que es una auténtica obra maestra que todo el mundo debe jugar. Me la habéis recomendado mucho Undertale. Y lo he visto que en Discord lo comentáis mucho y en el grupo de gaming de la cafetera. Lo tengo precomprado, lo que pasa es que todavía no empecé a jugar. Claro, yo le decía a César, digo, vamos a intentar hacer una breve sinopsis de los videojuegos, a explicar un poquito cuál es la narración, qué es lo que cuentan. Y me decía, cuidado porque no te puedo contar mucho del argumento de Undertale, que me pongo a librar spoilers. Y a mí, claro, en el caso de los videojuegos igual no me hace tanta gracia los spoilers. Igual es que Undertale es un juego muy especial. Es ese típico juego que si te gusta mucho lo vas a adorar, que si te deja un poco indiferente vas a decir, bueno, pues otro título del montón, pero que si le vas cogiendo todas las capas que tiene de profundidad, sobre todo a nivel narrativo, cómo rompe la cuarta pared, cómo destroza la cuarta pared a martillazo. Por ejemplo, cómo utiliza la banda sonora también para contar parte de la historia, que esto es muy importante, porque varias de las melodías que tiene Undertale en realidad son varios leitmotiv que se van repitiendo y te los van poniendo a diferente velocidad o te los van cambiando un poquito la armonía. ¿Qué pasa? Que eso en realidad es cada personaje tiene su propio leitmotiv y con eso te está contando una historia. Lo que pasa es que hay que entenderlo. Entonces, ¿de qué va el juego? Que es el punto clave. Es una historia Disney. Para empezar, hace muchos años, humanos y monstruos convivían en paz. Llegado a un punto, empezó una guerra entre ambas facciones. Esta guerra la ganaron los humanos y lo que provocó fue un exilio a los monstruos a vivir dentro de un monte. Pasan varios años y aparece el protagonista y que va por ese monte y se pierde y acaba cayendo a un foso. Y resulta que en ese foso es donde están estos monstruos. Y aquí es donde viene el punto interesante, porque el juego no va a ir por donde creemos a lo mejor todos, que es que escape la niña al pozo. Y se van a contar más bien las historias de los monstruos, más que el escape de la propia niña. Es fantasía, entiendo que es un mundo de fantasía, ¿no? Donde vas interactuando y bueno, por no entrar en el territorio de los spoilers. ¿Y Dark Souls? Yes, indeed. The dark sign brands the undead.
And in this land, the undead are corralled and led to the north, where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. Dark Souls es un juego que la narración la utiliza a raíz de todos los objetos que vas encontrando, incluso también del escenario. Es decir, tú, por ejemplo, vas consiguiendo un arma que te den dispuesta en el escenario, lees la descripción y entonces lo que te va contando es una historia previa al contexto actual en el que te encuentras. ¿Cuál es el contexto actual? Había una edad de dioses, los cuales derrotaron a unos antiguos dragones, y esa edad de los dioses viene gracias a una llama muy poderosa y que hace que pasen los humanos de ser meros, entre comillas, zombies, entre comillas, porque son huecos, a ser humanos con conciencia, con sentimientos y demás. ¿Qué pasa? Que esa llama se tiene que extinguir. Al fin y al cabo, la historia es la vida y la muerte, el ciclo constante de la vida y la muerte, y eso se replica sus propias mecánicas. He visto que tiene lugar en los últimos días de la Edad del Fuego, después de la derrota de los dragones de piedra, es decir, es un mundo también de fantasía, con una mirada así hacia el pasado, batallas, luchas. Vale, entonces tenemos Dark Souls, Legend of Zelda, Undertale. Bueno, lo que veo es que te gusta mucho el mundo mágico. Sí, bueno, no soy tan RPG tradicional como Zares con los Final Fantasy, porque yo no he jugado tantísimo Final Fantasy. Yo, digamos que voy un poco pico de aquí, pico de allá, de los juegos buenos que vayan saliendo. Esta semana además decías, bueno, y también hay que hacer una referencia a Pokémon. ¿Por qué Pokémon? Bueno, Pokémon es que dentro de un par de meses, en noviembre, va a salir el remake, una nueva reedición de la edición de una edición antigua que sacaron, de la 4ª generación de Pokémon, que se llama Perla y Diamante. Y es interesante porque Game Freak, el estudio desarrollador, ha hecho por fin algo que no se había atrevido a hacer, que es cambiar por completo el enfoque de los juegos. Hasta ahora siempre era conseguir el protagonista 8 medallas, enfrentarte contra una serie de entrenadores en una liga de maestros y convertirte en el campeón de la región. A partir de enero, con el nuevo juego de la franquicia que van a sacar también, otro nuevo, Leyendas Arceus, que es un legendario de la franquicia, el enfoque lo van a hacer hacia muchos años respecto a la, entre comillas, cronología, porque no tiene cronología esta franquicia realmente, y lo que te va a tocar va a ser descubrir una región nueva por completo y ayudar a que se siente un pueblo. Pero esto, en lugar de hacerlo con esa estructura clásica de gimnasios y demás, lo vas a hacer en un mundo abierto donde vas a poder ir por donde quieras, como quieras, y encontrarte a los salvajes conforme los ves en el Pokémon GO, sin ir más lejos, capturándolos, entrenándolos y tal, y además exponiéndote tú mismo al peligro. Es decir, los Pokémon te pueden atacar a ti, al entrenador, cosa que no ha pasado nunca en la franquicia. O sea, que tenemos próximas noticias con esto. Oye, pues son las recomendaciones de César, de Enjoy the Silence, son algunos títulos, Dark Souls, Undertale, Legend of Zelda, Pokémon, con algunos comentarios referidos a esto. Oye, pues tomo nota. Undertale, como ya lo tengo en ello, voy a lanzarme y cuando juegue un poco ya te diré qué tal va la cosa. Gracias. Perfecto. Y además un último apunte, porque mañana mismo sale Deltarune. ¿Y qué es Deltarune? Pues Deltarune es el segundo juego del creador de Undertale, de Toby Fox. Mañana sale el segundo capítulo, que esta vez es de pago. El primero era gratuito y salió hace unos 3 o 4 años, si no recuerdo mal, en Halloween. Y no es la secuela de Undertale, pero sí que tiene los mismos personajes y tiene algunos elementos del primer juego y cambia muchísimo la experiencia con respecto a este, pero es muy interesante. Ah, pues genial, mira, pues es un buen momento para jugar a Undertale y tener el precedente y empezar a descubrir también a estos creadores. César, Enjoy the Silence, gracias, de verdad, de corazón. Muchísimas gracias a vosotros y a ti por el programa, Fer. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.
antes de desconectar el programa, porque son las 9:59, que no se me olvide, menos mal que la Resistencia se acuerda de estas cosas, porque yo soy malísima para acordarme de las fechas. Nos lo ha chivado Hub Balfrey y dice, oye, que toca felicitar a Tineviera en su 50 cumpleaños. Muchísimas felicidades. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Además, justo te ha coincidido en viernes, así que no está nada mal. Y nada, y puedes celebrarlo durante todo el fin de semana. Te deseamos que pases un día increíble, que lo hagas rodeado de tus seres queridos y que disfrutes, que celebres la vida. Desde aquí cerramos el programa haciendo eso, celebrando la vida digna de todos y de todas, en ese derecho que no nos pueden arrebatar, que es el derecho a tener una vida digna. Muchísimas gracias. Una semana más. Os dejamos descansar el fin de semana de café, pero el lunes os queremos ya preparando vuestras tazas, vuestra energía, también vuestra alegría y también vuestras ganas de resistencia. Muchísimas gracias. Y recordad, si estáis escuchando esto, no estáis solas. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches.